Muy bien, bienvenidos, bienvenidas al Café Bien Platicado de este mes. Tenemos una invitada de lujo, Angélica Ramírez, y hoy estoy muy bien acompañada porque no estoy moderando sola. Tengo el honor de que me acompañe una experta en el tema de literatura, Nancy López. Y entonces, antes de esto, bueno, el Café Bien Platicado, para quienes no saben, es un espacio donde nos reunimos el último viernes de cada mes. Este es el número 16 y gracias por su apoyo a quienes ya tienen su mesa, pues siéntanse cómodas, están en su casa. Y abordamos temas que nos interesan mucho, ¿verdad? Y en este caso, pues no es la excepción, porque vamos a tener a Angélica Ramírez, que nos va a hablar acerca de su tesis de doctorado sobre la traducción al inglés de la novela como agua para chocolate. Y por eso es que hoy no estoy tomando café, no, pero no me peleé con el café, tengo chocolate. Y entonces, pues, bienvenidas y voy a presentar brevemente, porque si yo leyera el currículum de ellas, pues nos extenderíamos, ¿verdad? Angélica Ramírez es doctora en traducción y es traductora, vive en México y es nuestra invitada de lujo. Y yo voy a estar moderando con Nancy López, ella es traductora jurada aquí en Guatemala, somos colegas y amigas. Así es que pueden ustedes saludar antes de que iniciemos con la presentación. Bienvenidas, Angélica y Nancy. Muchas gracias, pues qué gusto más grande siento de estar aquí con ustedes y ver que se reúne gente de otras partes, no solamente de México, Guatemala, ya vimos de Colombia, de España. Muchas gracias. Y como les decía, yo feliz de poderles platicar un poco pues de la tesis y de toda la experiencia que implicó el doctorado. Muchas gracias por la invitación, Rosalia. Bienvenida, Nancy. Gracias, mucho gusto a todos quienes están ingresando, a las personas que nos hacen favor de acompañarnos, pues y muy contenta de poder platicar de este trabajote que hizo Angélica, que es una tesis doctoral sobre una novela que todos deberíamos leer y pues sí, con mucho gusto comentarla en una de mis áreas favoritas, que es la literatura. Gracias a las dos, bienvenidas. Y pues yo me siento hoy en mi casa porque estoy con dos amigas que las admiro, las respeto muchísimo y gracias por estar aquí. También a las que están acá, quienes ya tengo el gusto de conocer, pero quienes nos acompañan por primera vez, esta es su casa también. Entonces vamos a empezar, Angélica, y te voy a hacer algunas preguntas sobre este proceso para que estudiaras el doctorado. ¿Cómo decidiste hacer un doctorado? Cuéntanos, por favor. Pues es que en aquella época, principios de los años 2000, había poca oferta de estudios de traducción en México. Y básicamente lo que había en mi ciudad, pues ya lo conocía. Solamente estaba mi licenciatura, que es en letras inglesas, con especialidad en traducción. Esa fue la que elegí yo. También había crítica literaria o didáctica. Y luego había un programa de 2 años para formación de traductores que también ya había hecho. Entonces ya no había más que estudiar en México y una de las maestras que tuve en ese programa era española. Y ella me decía que en casi todas las universidades en España, por lo menos en casi todas las ciudades, había o licenciatura o estudios de posgrado en traducción. Entonces eso siempre me llamó mucho la atención. Y cuando hubo también aquí una situación en el trabajo, yo me dedico mucho a la traducción audiovisual y hubo mucho trabajo durante, pues no sé, del 93 al 2002, que fue cuando me fui a España. Y de repente algo pasó. Unos decían que era por la crisis de Argentina, que ya no estaban comprando programas doblados o subtitulados en México. Algo pasó. Entonces el trabajo se redujo mucho y yo sentí, pues este barquito como que se quiere hundir y yo mejor me voy, ¿no? Antes de que se hunda. Y siempre quise seguir estudiando, como les dije. Y me acordé, en España hay, investigué, con la suerte de que cuando contacté al director del doctorado, le dije que para irme yo necesitaba una beca. Y el departamento de traducción solicitó a rectoría y se la concedieron. Entonces hubo un concurso para ver, es una beca para estudiantes latinoamericanos
y yo me gané la beca, entonces por eso me pude ir. Y para eso, ¿no? Porque yo sentía que tenía que seguir estudiando, no podía quedarme nada más con lo que había aprendido en licenciatura y ese diplomado de 2 años. Por eso me fui. Qué interesante, Angélica, y te felicito porque de esto extraigo, pues yo me quedo con la parte de crecer, que siempre viste la manera de crecer y se te dio esta oportunidad y felicidades por haber ganado esta beca. Te felicito. Y Gracias. bueno, y entonces, cuando pasó esto, que solicitaste la beca, ¿cuánto tiempo llevabas ejerciendo como traductora? Ah, pues ya llevaba como 9 años traduciendo Ah, muy bien. profesionalmente, sí. Profesionalmente, excelente. Entonces, te hago esto, te hago estas preguntas pensando en que aquí imagino que habrán quienes considerarán un posgrado o están estudiando la carrera de traducción. Entonces, para que ellos se animen y vean que aunque el proceso no es fácil, pero sí se puede. Ahora, ¿en qué universidad continuaste este estudio de posgrado en tu doctorado? En la Universidad de Alicante, ahí en España. Ah, excelente. ¿Y cuál fue tu mayor reto y cuál fue tu mayor satisfacción en este posgrado? Uy, el mayor reto, pues hubo varios retos grandes. Eh, el primero fue pues estar lejos de mi familia, ¿no? Porque ya había tenido una beca antes, pero había ido aquí a Canadá y como quiera que sea, dices, pues en 5 horas regreso a México. Pero ya estar en España era diferente, adaptarse a la cultura es distinto, porque como que uno asume, y es una mala asunción, que por hablar la misma lengua compartimos mucho, Mm, pero compartiríamos una parte de la variedad, más bien una parte del español, pero cada variedad es distinta. Las costumbres son distintas, por supuesto. Los valores, algunos los tenemos, no todos. Entonces, adaptarse a esta cultura distinta fue complicado en un principio. Y era eso, ¿no? La adaptación. Luego, pues el reto de hacer una tesis doctoral, que en España, y bueno, imagino que en muchas partes, la visión es como demostrar que conoces todo lo que has escrito al respecto, ¿no? Que dominas el tema, y luego ya tu aportación. Es distinto al tipo de tesis que yo había hecho aquí en México, que es demuestra tu capacidad de análisis y de síntesis y concreta. Entonces allá como que era hacia lo extenso y eso, ¿no? Empaparte de lo más actualizado. Y eso fue todo un reto. Y claro, la labor de investigación pues mm, no es tan fácil, ¿no? Saber que tu vida es leer, leer, analizar, investigar. Eso es un reto, obviamente lo haces porque te gusta, pero no deja de ser difícil. exacto. Pues qué interesante. No, nunca había hablado con alguien que hubiera hecho un doctorado en traducción, así es que es muy interesante. ¿Y tu mayor satisfacción, Angélica? Terminar la tesis y, y bueno, la verdad fue bien bonito porque aprendí tanto con este trabajo. Mm, Me enseñó mucho ¿cómo te diré? A tomar mejores decisiones de traducción. Ahora que, mm, pues que vuelvo a ejercer como traductora, me abrió mucho el panorama de... Antes hacía como muchas cosas por instinto, más no por instinto, por intuición. Y ya con las teorías, lo que aprendí, lo que fui descubriendo, vi que pues no estaba tan errada, que hay muchos enfoques para ujú. traducir dependiendo de qué es, qué función desempeña, para quién va esa traducción. Y eso creo que fue lo que más como que me iluminó, ¿no? Me hizo entender muchas cosas. Y claro, ya haber culminado el proceso y el examen, que fue pesado, pero al mismo tiempo fue como llegar a la cima, ¿no? De todo lo que había estado Mm, haciendo todo ese tiempo y lo disfruté mucho y aprendí muchas cosas que, pues, yo siento que ahora me han hecho mejor traductora. excelente. Pues gracias. Mira qué interesante que tu satisfacción sea esa. Y uno podría pensar que después de 9 años de ejercer como una traductora profesional y todo, que todo este proceso en el doctorado te haya ayudado con esa misma meta. Y al final, cuando uno piensa en eso, pues tiene mucha lógica, ¿verdad? Pero qué bonito sobre todo que lo hayas disfrutado, que fue un reto y a la vez se convirtió en una satisfacción. Pues gracias. Ahora le voy a pasar el micrófono a mi colega Nancy, que ella va a hacer las preguntas profesionales en tema de literatura sobre esta novela como agua para chocolate y lo que nos tiene que decir Angélica de su tesis. Adelante, Nancy.
Ok, bueno, esto no va a ser el examen, ¿verdad? ¿No? Para nada. Sí, pues primero, pues expresarte mi admiración, ¿verdad? Como dice Roselia, no todos nos topamos todos los días con una doctora en traducción que, que le puso todo el esfuerzo y culminó el trabajo que una tesis doctoral, pues no es una de licenciatura y menos de maestría, ¿verdad? Entonces, sí es de aplaudirte para siempre, que también haya una aportación sobre una novela que pues ya nos vas a contar, ¿verdad? ¿Qué opinión hubo de ella en su día, ¿verdad? Entonces, para quienes no conozcan esta novela como Agua para Chocolate de Laura Esquivel, pues podrías darnos una sinopsis de la novela, por favor. Sí, y bueno, espero no dañarles el final si no la han leído. Eh, pues es una novela que está ubicada a principios del siglo XX en el norte de México, en la época de la Revolución, en una zona rural. Se trata de una familia en la que muere el padre y entonces es la mamá la que tiene que hacerse cargo del rancho, de todas las personas de la servidumbre. eh, y es una mujer que pues es bastante tiránica, ¿no? Eh, uno como que va entendiendo que si no fuera así, por su carácter no podría haber defendido su casa ni de sus hijas en esa época de la revolución. Eh, Eso digamos que de puertas para afuera, pero puertas para adentro, pues es lo que digo, ¿no? Es una madre totalmente impositiva que sigue ciegamente las reglas, las tradiciones y es totalmente castrante, ¿no? Corta por completo la expresividad de sus hijas, su necesidad de demostrar lo que sienten, lo que piensan, eso está completamente anulado. Y resulta que su hija menor, eh, pues la tradición dice que como es la más pequeña, no se puede casar y tiene que quedarse para cuidar a su madre hasta que se muera. Pero bueno, es una jovencita de 16 años que tiene un noviecito y resulta que la madre le prohíbe casarse con él. En cambio, al novio le ofrece a la segunda hija de la familia, ¿por qué no? Que estaba ya, a la hija mayor, perdón, que ya estaba lista para casarse. Y claro, como son las novelas, el novio de Tita, se llama Tita la protagonista, se casa con la hermana, se llama Rosaura. Y entonces la novela va sobre este amor frustrado que pues que hace que Tita sea la cocinera de la familia y que gracias a esta obligación que le impone su madre de alimentar a todos en el rancho, descubre que se puede expresar todo lo que siente y piensa, lo puede manifestar a través de la comida. Entonces, es la única forma en que puede dejar salir lo que si no, pues la tendría asfixiada. Por eso se llama como para chocolate, está llena de recetas, recetas reales, dice ahí recetas, novela de entregas mensuales con recetas, amores y remedios caseros. Esa es la pequeña descripción. Y entonces, no se ve porque me brilla. Entonces resulta eso, ¿no? Que viven juntos en el rancho, pasan cosas, pasa la revolución y pues Tita vive bajo el mismo techo con su cuñado, que es su novio, era su novio, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que a través de la comida se expresa y hay como una relación entre ellos dos, puramente ella cocinando y él disfrutando, ¿no? Y todos son aromas, sabores, texturas. Eso es la forma en que se comunica ella con este pues novio o exnovio y cuñado ahora. Y esa es la historia, ¿no? Que no sé hasta dónde quieras que profundice para no quemar la historia, pero el punto es Pues, que eso, que Tita necesita de la comida, de la cocina, para poderse expresar y tener voz propia. En algún momento, hasta que no muere la madre, Tita solamente puede expresarse así. Hay un acontecimiento que hace que ella quede muda. Y hasta que no vuelve a cocinar no es puede cierto, volver a hablar. Entonces, cierto. pues de eso trata. De Ujú. eso trata. De un amor prohibido y la pasión que se logra expresar, manifestar a través
de los deleites culinarios. Ya. Y con respecto de, digamos, de aspectos terrenales de la literatura, ¿verdad? Hablábamos de que tú nos decías, ¿verdad? Que es una novela de entregas mensuales con recetas, amores y remedios caseros, ¿verdad? Digamos, ¿qué tipo de estructura tiene esta obra? ¿Verdad? Hablábamos de folletines, tal vez nos pudieras explicar qué era el folletín en aquel entonces, ¿verdad? Y qué es lo que la autora tuvo pensado para su obra. Pues esto es muy interesante. Es una de las interpretaciones que se le hacen a la novela, que tengo que decirles una cosa. Aquí en México tuvo mucho éxito entre el público, ¿qué les diré? No académico. Esta novela era algo muy raro. La gente la iba leyendo en el metro, la iba leyendo en el autobús, pero en la universidad, como yo les contaba hace ratito a Roselia y a Nancy, Ujú. no nos la pidieron leer. Es más, nos dijeron que no perdiéramos el tiempo leyendo literatura popular. Entonces México nunca tuvo un reconocimiento como se tuvo en otros países. Esto lo Ujú. descubrí cuando estuve haciendo la tesis. En otros países se lee en la universidad. Se usa como texto de español como lengua extranjera. Se usa como texto en posgrados de literaturas marginales, literatura feminista. Entonces, quiero decir que le han encontrado mucho valor en otros lugares desde distintos enfoques. Y uno de ellos es este, ¿no? Que la autora juega con que es una novela de folletín, que era esta manera en que antes hacían las novelas, ustedes saben, como por entregas, que semanalmente iba saliendo una partecita de una novela en los periódicos, ¿no? Y la novela rosa es otro género, que era solamente como romances y era una literatura que hablaba de mujeres y era para mujeres. Luego, pues también en los periódicos y en estos folletines salían pues recetas, remedios caseros, como todo pensado en el ama de casa, ¿no? Todo lo que podría necesitar para ser una buena ama de casa, para saber cocinar, para saber curar con plantas, ¿no? Entonces, en eso se basa Laura Esquivel para hacer esta novela, que obviamente es una, ¿cómo les diré? No es un folletín, esto es una novela tal cual. No fue por entregas, salió Ujú. en una sola publicación. Pero ella juega con esto, con la idea de que está recreando esa literatura marginal que era solo para mujeres, y ella lo Ujú. convierte en novela, ¿no? En un romance, novela rosa. Entonces ella juega con los distintos géneros. Por eso dicen que esta novela también se puede interpretar desde un punto de vista posmoderno, porque rompe los estereotipos. O sea, aparentemente los imita, pero es para romperlos, ¿no? Y crear una novela Ujú. distinta, como un género distinto, en el que hay recetas, la narración de la novela, eh, también redacción de remedios para quemaduras, para tantas cosas. Entonces, Ujú. esa es la visión, como el análisis que hacen posmoderno de la novela, que juega con los géneros y Ujú. al final hace su propio, no voy a decir que es un género, pero hace su propia mezcla de géneros para hacer una novela única, muy distinta, única en su tipo. Sí, yo de hecho pues nunca había leído una novela que fuera de enero a diciembre, ¿verdad? Que es la estructura capitular que tiene y pues donde cada receta va con una anécdota, ¿no? Sí, mira, eso no lo dije, perdón, pero cada capítulo corresponde a un mes y cada mes tiene su receta. Entonces, lo primero, creo que no se va a ver, es una lista de ingredientes. O sea, imagínense una novela que empieza con recetas, su lista de ingredientes, la descripción, manera de hacerse, y aquí te va explicando cómo se hace la receta del mes y siempre está relacionada con un evento de la familia. Que si con la boda, y te habla del pastel de bodas. Que si con el Ujú. bautizo, te habla de un platillo típico que hacemos aquí, que es mole, para ese tipo de eventos. Y entonces así va la autora concatenando los eventos de la familia Ujú. con las recetas, ¿no? Y casi siempre es un evento por mes. Por eso, como dices, empieza en Correcto, diciembre y va todo el año. Cada mes tiene una receta y un acontecimiento. correcto.
Sí, eso siempre me pareció muy interesante desde que la leí. Y pues ahora lo que le interesa aquí a la mayoría, ¿verdad? Como dice el título de este evento, ¿verdad? Que esta novela fue traducida para el mercado anglosajón, ¿verdad? En tu tesis nos cuentas que la traducción fue hecha por una pareja de apellido Christensen. Y pues, ¿cuál sería tu opinión o qué características le encuentras a la traducción de los Christensen? Bueno, hay varias cosas que observé y de hecho de eso trata la tesis, que por ejemplo toda la carga cultural, porque esto está lleno de expresiones populares mexicanas, de, ya les digo, recetas, nombres de utensilios de la cocina, alimentos mexicanos, pues era eso, ¿no? ¿Y cómo traducen eso al inglés? Si son elementos culturales específicos que no tienen traducción. Esa fue una cosa. En ese sentido, yo descubrí que algunas palabritas las mantienen eh, y sin que te des cuenta como lector, te van introduciendo una explicación. Por ejemplo, en una parte en la que habla de que, por ejemplo, el ajo se tiene que machacar en el molcajete, que es como un mortero. En inglés, la primera vez que aparece molcajete, dice eso, ¿no? Que hay que machacar y dice molcajete. That's, así como esa especie de mortero de piedra. Entonces, sin que te des cuenta, los traductores ya te metieron una pequeña explicación dentro del texto en el que te dicen qué es un molcajete. Entonces, la siguiente vez que se menciona molcajete ya no hay explicación, ¿no? Y eso fue muy interesante como estrategia, porque pues tú dirías, seguro que hubo un glosario al final. No, te iban explicando. A veces sí buscan una palabra equivalente en inglés que sea como más descriptiva, y otras veces hacen eso, ¿no? Que van como intercalando la palabra en español, y además español de México, y muchas de esas palabras de origen prehispánico, y buscan, ponen así esa pequeña glosa dentro del texto para que como lector te vayas enterando qué es y ya se te quede la palabra. Eso en cuanto a los mexicanismos. Luego hay otros aspectos, como tiene que ver también esto con otra interpretación que esto hace en literatura feminista, que dicen que esto es un libro que aparentemente rompe por completo con el sistema patriarcal. ¿Por qué? Si ya les conté que hay una madre castrante, manipuladora, controladora, asfixiante, que en realidad representa al patriarcado. Y ella lo que hace es perpetuar los valores del patriarcado. Entonces, dirías, ¿y cómo puede haber un punto de vista feminista allí? Ah, Sí, y en los porque... 80, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Y en los 80. Ah, pues resulta que, como ya les dije, ¿no? Tita solamente se puede expresar a través de la cocina. Pero hay unas, y les voy a dañar la historia a quienes no la hayan visto. Tita siempre contiene. Tita, cuando habla con su madre, está obligada a decirle mami, ¿no? Y siempre contesta con monosílabos. La mamá siempre regaña, impone, corrige, y Tita solo dice, sí, mami, no, mami, perdón, mami, ¿no? Eso es todo lo que hay de comunicación entre Tita y su mamá. Por eso les digo que ella encuentra en cocinar la única manera de explayarse y soltar lo que siente, ¿no? Eh, y resulta que hay una parte en la que pues hay una discusión muy fuerte. La única vez que Tita le responde a su mamá que por su culpa se murió el hijito de Rosaura y Pedro, que era el exnovio. Rosaura es la hermana. Eh, la mamá de Tita le rompe la nariz con un cucharazo una cuchara de madera. Y Tita como que enloquece. Entonces, el doctor de la familia, que es de Estados Unidos, va por ella para llevársela. Va por ella al rancho y se la lleva a Estados Unidos. Y Tita perdió el habla. Ahí no cocina, ahí le cocinan. Nadie se me ofenda, pero el mismo personaje dice, ¿no? Que tiene que comerse lo que hace la hermana del doctor, que para nada es la cocina tradicional, suculenta que hace Tita. Entonces Tita perdió el habla. Tita solamente puede
pues estar sin comunicarse. Eh, y resulta que recupera el habla cuando su amiguita del rancho, que era su, digamos, compañerita en la cocina, Chencha, va al rancho y le cocina un caldo de colita de res, que ya saben que para todas las abuelas, cuando estás enfermo de cualquier cosa y del alma, un buen caldito te cura, ¿no? Y eso curó a Tita. Allí recupera el habla. Y por fin se entiende, Tita ahí dice que toma la decisión de nunca volver al rancho, de nunca acercarse más a su mamá. eh, pero hubo una tragedia en el rancho, atacaron los revolucionarios, atacaban a la mamá y ella se queda inválida, la mamá. Entonces Tita tiene que volver al rancho a cuidar a su mamá. Y allí están esas confrontaciones, ¿no? Otra vez, hasta que doña Elena se muere. Eh, y Tita eh, tiene... Aquí también hay elementos de realismo mágico. Algunos dirían que tiene alucinaciones, otros dirían que, como eso lo explica Laura Esquivel, que el fantasma de su mamá sí se presenta. Y entonces le echan cara que sea tan infiel, que sea la oveja negra de la familia, que avergüenza a la familia, Tita, ¿no? ¿Por qué? Pues voy a decir, porque sí tiene sus entendidos con el cuñado, ¿no? Sí siguen ese romance a escondidas, ¿no? Entonces la mamá se lo echa en cara y allí hay una escena en la que Tita por fin explota y le dice al fantasma que la odia y que siempre la odió y que quién es ella para hablar de vergüenza a la familia. Cuando Tita por fin Se logra revela. expresar, ¿sí? Revienta todo lo que siente, lo ha guardado durante años, y se revela ante su madre, se acaban las alucinaciones. Y desde un punto de vista feminista, el hecho de que haya una madre muerta significa que por fin la hija tiene libertad. Esto lo dicen muchas teóricas, ¿no? Que pasa en muchas novelas. Que la hija no puede salir adelante, no puede ser feliz, ni tener vida propia mientras tenga el fantasma de la madre. Y aquí fue literal, ¿no? Había un fantasma. Y por fin cuando Tita grita y se expresa, rompe con ese yugo que era su madre. Y continuando con este enfoque feminista, pues está el hecho de eso, ¿no? De que por fin romper con la tiranía, que no era más que la perpetuación del sistema patriarcal a través de la doña Elena, pues Tita se libera, ¿no? Revelándose así. Ujú. eh, y bueno, si la voz se le tenía como callada, porque les digo que en un inicio solamente habla con monosílabos, pues se podía expresar a través de la cocina. Entonces hay una revaloración de lo que aparentemente siempre ha sido eh, un espacio para las mujeres, el espacio doméstico, pues aquí hay les digo, una revaloración como el medio, eh, el, el único medio en este caso, para poder expresarse, ser creativa, disfrutar, transmitir, compartir, alimentar, ¿no? Entonces, esto también se toma como una revelación que ya, no revelación de, perdón, un acto de rebeldía, si lo puedo decir así, de rebeldía de Ujú. Tita con respecto a su mamá, ¿no? Para que veas que en la comida mando yo, en la cocina mando yo, y yo alimento a todos. Y yo, con mi comida, porque esa es otra de las características de Tita, que todo lo que siente se refleja en la comida, desde la pasión, Ujú. la tristeza, y entonces al final sí tiene esta liberación a través de la comida. Y por último, lo que les digo, ¿no? Que ya que muere la madre de mamá Elena, Tita ya es un personaje independiente, libre hasta donde se puede, porque sigue viviendo en la casa familiar, pero ya es una mujer, digamos, que habla, que se manifiesta, se expresa y tiene ya su propia identidad. Entonces, un punto de vista feminista es este, ¿no? Que tiene que romper el patriarcado para que surja el personaje femenino en plenitud. Y al final es muy interesante porque Tita siempre supo porque su mamá era así. Y aquí es donde a ti como lector te cae una sorpresa muy grande porque mamá Ujú. Elena era tan castrante, tan de reglas, tradiciones, costumbres,
el buen decir, que no puedes entender por qué es así, hasta que Tita descubre que su mamá tuvo un amor prohibido y una de las hijas fue de un amante con el que no se le permitió casarse, que de hecho parece que se lo mataron, ¿no? Y entonces entiendes por qué la Sí, amargura de la mamá. Y en ese momento, cuando Tita abrió un relicario de la mamá con una llavecita y fue al ropero y abrió, sacó unas cartas y unas fotos de un señor de origen mm, africano. Este, correcto. ahí dice, ay, con razón, tú también eras mujer, tú también amaste y también te prohibieron tener este amor. Y allí hay como una especie de reconciliación de Tita con la memoria de su madre, ¿no? Y entiende por qué tenía esa amargura y por qué no tuvo más remedio que seguir sosteniendo ese sistema de valores machistas, represores, ¿no? Porque al final ella fue víctima de eso también. Correcto, sí, y qué interesante, como te decía, que esta novela fue escrita en los 80, ¿no? Y en el 89. Entonces, pues no son estos tiempos, ¿verdad? 30 años después, esto, pues todos enhorabuena, Tita, ¿verdad? Pero entonces debe de haber sido un reto sacar una novela de ese estilo con esas ideas que quizá no a todos por lo que hablábamos, ¿verdad? De la estructura de la novela que imita un folletín que eran solo lecturas para mujeres, hasta cierto punto relegarlo a una literatura no culta, ¿verdad? Entonces, que sí, pues qué interesante que ella se diera la tarea de sacar todas esas ideas y aunque un poco veladas, ¿verdad? Por poner una figura machista en el personaje de su madre, ¿no? Pero Sí. sí, es interesante y lo que veía también en tu tesis, ¿no? De su adaptación fue en 1993 y pues, ¿qué tipo de literatura se leía en Estados Unidos en 1993? Entonces, los mecanismos de los traductores que la hicieron, si nos pudieras describir cuáles fueron los métodos, ¿verdad? Para poder adaptar la cultura que describe Laura Esquivel en su novela, ¿no? ¿Cuáles serían y cuál es tu opinión sobre sus soluciones para la traducción? Pues eso es muy interesante porque como les decía, hay partes en donde los mexicanismos pues o los explican o los quitan, pero ponen un sustantivo similar o una pequeña descripción, siempre dentro del texto. Entonces no te das cuenta de que es una aportación de los traductores. Pero por ejemplo, es que también hay otro aspecto muy interesante de esa novela que representa a la comunidad, eh, digamos, en sus distintos niveles de las jerarquías, ¿no? Ujú, Las jerarquías de poder, eh, y ya saben, es una relación de sumisión-poder. Y entonces, eso que es clave, o sea, si la mamá de Elena no fuera igual de dominante, opresora, castrante en inglés, esta novela no tendría el mismo sentido, ¿no? Porque entonces no habría una liberación tan necesaria como sucede con la protagonista. Pues sí, esta parte de las relaciones de poder se refleja igual. También hay un tono muy dominante, impositivo en Mamá Elena en inglés, eso sí. Y también es sumiso y obediente de Tita en inglés. Esta parte de, digamos, el tenor, el registro, que es la ujú. forma en que se relacionan los personajes, eso está mantenido igualito, ¿no? Pero hay otras partes, ahorita que tú mencionabas esto, que en español la novela es totalmente literatura popular. O sea, está jugando con otros géneros de literatura popular, que ya les digo, ¿no? La novela rosa, los folletines, los recetarios, todo lo que es de mujeres. Está jugando con eso para hacer una novela, ¿no? Contemporánea, eh, que está imitando los otros géneros. Y hay muchísimo diálogo coloquial, muchas frases. Esto es otra razón por la cual se estudia esta novela en español para estudiantes de español como lengua extranjera. Está llena de coloquialismos, de refranes,
de frases populares mexicanas. Y eso le da a nosotros, esto es también muy interesante, a nosotros los mexicanos, cuando lees esta novela, es como un viaje al pasado, un viaje a tus raíces, a tus abuelas, a las tradiciones, a tu cocina tradicional. Eh, Todavía hay mamás que siguen haciendo esos remedios caseros, pues no muy científicos, pero al final te curan de muchas cosas con lo que hacían sus abuelas, ¿no? Entonces, esta novela es como una introspección para un mexicano. Es, te digo, un viaje al pasado, a tus raíces. Pero para el público anglosajón es un viaje a un país exótico, a un país muy distinto, con tradiciones muy extrañas, muy divergentes de las anglosajonas. Y entonces es increíble cómo, pues claro, para nosotros es un viaje al interior, para ellos es un viaje al exterior. Y aún así, pues por lo mismo, ¿no? Por lo exótico de la historia, de la, pues de estas partecitas que sí hay de la realidad, ¿no? La revolución, las recetas que tuvieron muchísimo, despertaron mucho interés en otros públicos, pues por eso la novela tuvo tanto éxito. Sin embargo, este tono popular se subió, como que se quiso adaptar más al canon literario, de la literatura no popular, ¿no? Sí le subieron un poco esa carga. Siento yo que para adaptarla más al canon, a lo que la gente está más acostumbrada a leer, no por el contenido, sino por el nivel de lengua. No tiene la coloquialidad que hay en español, ¿no? Podían haberlo hecho, podían haber usado un inglés coloquial, podían haber hecho que los personajes también reflejaban estas distintas escalafones en la jerarquía social, haciendo que Chencha y la gente de la servidumbre, por ejemplo, que hablara mal en inglés, ¿no? Porque en español, Ujú. pues también deforman no deforman, tiene su forma rural de hablar. Se nota, por ejemplo, que son campesinos, sobre todo la cocinera, que no tiene estudios, entonces, por ejemplo, dice en lugar de matrimonio, dice matrimonio, ¿no? Y así está escrito en Ujú. español. Entonces te imaginas a la cocinera que está hablando, te imaginas hasta ese tono especial que debe tener por la región de donde es, por el tipo de palabras que usa, que no se dicen más. Entonces, eso es algo tan particular de ese personaje que te preguntas, ¿y en inglés cómo suena? Pues inglés chencha no suena así. Suena como, pues como una persona que, que habla con deferencia, con respeto, pero no habla con la coloquialidad que habla en español y no tiene marcas así como para decir, se desvía de la norma, ¿no? Y bueno, aquí mi Correcto. deducción es que habría sido políticamente incorrecto hacer que los personajes mexicanos hablaran mal, ¿no? Digo, todos son mexicanos, pero quiero decir, en una novela que está traducida, poner estos personajes que hablaran mal inglés sería como hacer una caricatura o añadir un efecto que no había en el original. O sea, en el original hablan así, pero no son ni ignorantes ni tontos. Si en la traducción lo hubieran hecho, digamos, Ujú. deformando el inglés, ¿qué habría pasado? Habrían causado un efecto que no tenía el original y sería como denigrante, ¿no? Con respecto a una visión de los mexicanos sin educación. Correcto. Sí. Y eso, pues, digamos, si la novela tuviera que ser vuelta a traducir, ¿tú crees que ya ahora aquí en el siglo XXI se estaría manteniendo ese cambio de registro en la lengua meta? ¿O será que ya lo van a ir como adaptando mejor, ¿verdad? Para que el lector tenga al final la impresión correcta, ¿no? O el Fíjate que no sabor lo creo. correcto de la lectura. No lo creo Ujú. por todo el tema que hay de racismo, de discriminación. Sería como perpetuarlo en la literatura traducida. Esa es mi opinión. Yo creo que Entiendo. seguirían pensando en ser políticamente correctos. Porque no es que deformen a los personajes, sino que no tienen ese color, ese sabor tan particular, tan distintivo en español.
pero de todos modos identificas otros rasgos de los personajes. Por ejemplo, la ironía, el humor de la cocinera, ese es igual. Simplemente no habla como gente de campo en inglés. Pero yo creo que no cambiaría la perspectiva por lo mismo, porque no se buscaría ser políticamente incorrecto. Porque mira, es muy fácil, hay muchos autores que escriben en inglés, muchos autores de Estados Unidos, que recrean dialectos, ¿no? Pero Ujú. propios del inglés. Entonces, por eso siento que no... Podían haber puesto tal cual como habla un mexicano de campo, inmigrante, podían haber hecho eso, pero se reservaron. Yo creo que por eso, por no crear una visión deformada de los personajes y no añadir un toque que pudiera ser discriminatorio. Entiendo. Y a ti, después de haber pasado por un trabajo tan extenso para analizar esta obra desde el punto de vista de la traducción, ya después en tu trabajo, ¿cómo te ayudó a haber hecho este tipo de análisis tan profundo de una obra? Pues mira, ¿Cómo, por pues para ejemplo, tu trabajo de diario, digamos? sí, pues justamente esto, ¿no? Apreciar eh, que cada personaje tiene su forma particular de hablar. Si es así, ¿por qué? ¿Qué refleja? ¿No? Puede ser esto, una mayor o menor educación. Esto sobre todo, ¿no? De que si hay personajes que uno ejerce el poder, ¿cómo debe hablar? ¿Cómo debe manifestarse ese poder? ¿No? Y el sumiso, ¿cómo debe hablar? Entonces, para mí sí fue muy ilustrativo porque me ayudó a ver eso, ¿no? Que primero en el original tienes que detectar eso, qué rasgos tiene la forma de hablar cada personaje, qué rasgos tienen en su, claro, de caracterización, pero se reflejan a través del discurso, cómo se pueden manifestar o representar en español sin alterar esa esencia de los personajes. O al revés, ¿no? Que te dicen, es que esto va, yo que traduzco videos, te dicen, es que esto va para Latinoamérica. Ah, pues ¿cómo lo hacemos? Si esto es tan coloquial, yo usaría un español coloquial mexicano, pero no me lo van a entender en otro país. Ujú. O sea, aquí sí es necesario también subir el registro. Eso me ayudó a tener más en cuenta este tema de los dialectos sociales, geográficos, la importancia que tienen. ¿Qué intención tiene un autor para hacer que sus personajes hablen de distinta manera? ¿Qué reflejan, ¿no? A través de su diálogo? Y si eso es parte de la historia, como en este caso, que les digo, ¿no? La relación de poder por el sistema patriarcal, cuando se rompe, cómo Tita empieza a expresarse de otra forma, más completa, más plena. Ujú. Entonces, ese es el tipo de análisis que ahora hago cuando traduzco, ¿no? Que muchas veces parecería que pasamos por alto toda la marca discursiva y nos centramos en lo qué pasa en la historia, ¿no? La trama. Y no, también la forma en que hablan los personajes revela muchas intenciones del autor. Correcto, sí, y que cada personaje es tan importante para la obra, en esta en particular, ¿verdad? No, no se puede pasar por alto ninguno, de hecho, ¿verdad? Entonces, pues te agradezco, Dios, esas eran todas las preguntas que tenía sobre tu trabajo y te vuelvo a felicitar, ¿verdad? Porque sí, hacer análisis tan completos es encomiable, ¿verdad? Y sí, no sé si está disponible tu tesis así, tipo en plataformas como Academia o en alguna en que la gente la pueda consultar. No lo sé, cuando presenté la tesis sí dejé por ahí un CD, pero en la biblioteca de la universidad. Pero bueno, podría ver cómo hacer Ah, una versión electrónica, ¿verdad? Sí, sí, sería interesante. ujú. Sí, así como, como te digo, en la plataforma de academia.edu para pues que el mundo la vea, porque que el mundo merece ver este trabajo tan importante para, pues es una novela así de este tamañito, que la pueden leer de una sentada, como dicen, es bien interesante, se la pasa uno bien y aprende uno muchas cosas y aprende distintos puntos de vista de cómo pudo haber sido ese tiempo en tu país, ¿verdad? Y aprender de tantos tipos
de habla y tener tantas posibilidades de análisis para una novela tan corta, ¿verdad? Así, pues te felicito de nuevo por tu trabajo y muchas gracias por haberlo hecho. Ay, qué linda, muchas gracias. Pues mira, sí que me costó. Este fue, fue un proyecto muy, muy, muy complicado en muchos sentidos, pero al final me reveló muchas cosas y lo disfruté muchísimo. La verdad es que aprendí muchísimo con él. Excelente, gracias a las dos por esas preguntas tan interesantes, Nancy, y tus respuestas de gran valor, Angélica. A mí me ha parecido interesantísimo y me llama la atención lo que mencionaste acerca de la manera como hablan algunos personajes y no me había puesto a pensar el reto de un traductor en ese aspecto, pero más lo que tú mencionas de que si se hubiese distorsionado el inglés, el impacto que hubiese tenido en los lectores y cómo tuvieron que subirle un poco mantener un inglés para que no hubiese un cambio ahí. Y me llama la atención porque lo que tú dices es cierto, no es que ellos fueran tontos o algo así, sino que así hablan los personajes. Y en el entorno, por ejemplo, tú como mexicana comprendes como nos pasa a quienes estamos en Guatemala, convivimos con personas que aunque somos todos guatemaltecos, el español no es su idioma materno. Y comprendemos que cuando hablan así es porque ellos están haciendo un intento de hablar nuestro idioma. Pero, ¿qué pasaría si alguien cuando lo tradujera al inglés distorsionara? Entonces ahí hubiese, es un reto y me parece tan interesante que lo pongas sobre la mesa para quienes traducen, por ejemplo, se me vino a la mente la obra del Premio Nobel de Literatura de Guatemala, Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, y él también maneja eso, porque bueno, él también fue muy conocido por ese realismo mágico y me llama la atención que cuando ciertos personajes hablan, él también usa ese lenguaje, ¿verdad? Como en esta novela. Y yo no me había puesto a pensar porque en mi entorno lo comprendo muy bien. Pero qué interesante, ahora me da curiosidad, voy a ir a buscar la traducción de la obra al inglés y la voy a leer, porque es muy interesante y hacer ese análisis, qué interesante esto. A mí se me hace que deberíamos en algún momento tal vez a quienes estén interesados que nos des un taller o algo al respecto, porque con esto no sé tú, Nancy, pero yo me siento así como que solo por encimita estamos hablando del reto de lo que es la traducción de una novela al inglés y mantener todo eso intacto y que tenga el éxito que tuvo, ¿verdad? Sí, porque esa es la cuestión, que la novela en inglés tuvo un exitazo. Sí hubo, tengo que confesar, hubo una idea de mercadotecnia muy interesante que fue que saliera la película en Estados Unidos al mismo tiempo que la traducción. Entonces, pues quien vio la película, luego fue a comprar la novela, quien se apasionó con la novela fue a ver la película y fue un exitazo. Esta novela estuvo, la traducción estuvo no sé cuántos meses como la novela más vendida de ese año y recibió un premio por eso. Además que no crean que se traduce mucha literatura hispanoamericana al inglés. Entonces el hecho de que haya sido una novela mexicana traducida y que fuera un éxito de ventas fue muy significativo. Laura Esquivel, bueno, fue famosísima en los años 90, iba a dar discursos a muchas universidades, escribió muchos prólogos, tanto de novelas escritas por mujeres como de recetarios. Bueno, todo fue a raíz de esta novela. Algo que dicen, pero esto sí eh, es un poco difícil comprobarlo, y es que dicen que, ya ven, pues los brotes de racismo se dan como cíclicamente, ¿no? Y había pasado un acontecimiento muy duro, creo que en Los Ángeles, en los años 80, que unos policías habían atacado creo que era un afroamericano. Y entonces había muchos, ya saben, manifestaciones, protestas violentas de latinos. Y en ese momento fue cuando salió la novela. Entonces, no recuerdo el nombre de la autora, pero decía que esta novela hizo que el público anglosajón volviera a mirar hacia Latinoamérica y ver que pues que había tantas cosas interesantes de valor que iban más allá de cuestiones oscuras que pues por ignorancia
el público anglosajón podía asociar con Latinoamérica, ¿no? Sino que había cosas interesantes culturales que descubrir. Y eso, mucha gente que admira a Laura Esquivel dice que fue gracias a Laura Esquivel. Otros dicen que fue pues porque fue el momento exacto, ¿no? No hay que olvidar que en esa década empezó a hacerse famosa Salma Hayek, empezó a hacerse famoso Antonio Banderas. En el cine se empezaron a hacer películas basadas en novelas latinoamericanas, como La Casa de los Espíritus. Entonces sí fue un, literalmente voltear otra vez Estados Unidos los ojos hacia el sur y ver que había cosas interesantes y disfrutables en Latinoamérica. Entonces, eso fue otra de las cuestiones que tuvo a favor Laura Esquivel. Y sí, esta novela abrió muchos paradigmas y después de la novela, en la traducción al inglés se tradujo a otras lenguas, treinta y tantas, ¿no? Y no muchas novelas mexicanas ni latinoamericanas han tenido ese éxito, sobre todo novelas de los años 90 para acá. Así que, pues sí, es muy interesante eso. O sea, yo cuando estaba buscando un problema de traducción y veía que esta novela se hablaba y se hablaba de ella, ya les dije, por distintos eh, ángulos, posmodernidad, feminismo, literatura marginal, dije, ¿y por qué, no? Y, pues mira, mucho fue, o en el mundo académico anglosajón, por la traducción. Después ya se vio la versión original, pero la traducción tuvo muchísimo que ver con ese éxito y con ese revivir de la cultura latina en Estados Unidos. Eso lo dicen varios autores. Entonces, sí, definitivamente la traducción fue un acierto. Puede ser que nosotros seamos muy críticos, ¿no? Y, "Ay, no dijo esta palabra, no la dijo igual", pero al final cumplió su meta, que fue que el público anglosajón se interesara en la novela, la disfrutara y que empezara a interesarse más por la cultura mexicana y en general latinoamericana. Gracias, qué interesante. Y eso es lo que logra la literatura en general, ¿verdad? Llevarnos a otros lugares y mostrarnos no solo lo que uno puede escuchar por otros, sino que es un viaje como este, ¿verdad? Es tan interesante. A pesar de que somos países vecinos, uno encuentra tan enriquecedor ver y cómo era en esa época, bueno, lo que la autora pone en esa novela. Quiero aprovechar, Angélica, y Nancy, leer aquí algunos mensajes. Maritza Hidalgo dice, ciertamente sería maravilloso disponer de tu tesis, Angélica. Ojalá la puedas publicar. Con María gusto. Huerta dice, saludos Angie, me da gusto verte por este medio. Estuvo muy interesante la plática sobre tu doctorado. Ceci Huerta desde Londres. Ay, qué gusto. Es una chica mexicana, mira, y está en Londres. Ay, gracias por estar aquí, a pesar de la hora. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí hay una pregunta de Eva Ibarra, dice, Angélica, ¿conoces algún texto teórico sobre estudios comparativos de traducciones? ¿Usaste alguno en tu tesis? No, para mi tesis no usé porque eh, sí me acuerdo que había visto algún artículo, pero era de la traducción, no sé, al italiano y así, pero yo no me basé en ninguno de esos. No sé, tendré que pensar, Eva, tendré que pensar y si se me ocurre o si recuerdo algo, pues con gusto te mando el dato. Muy bien, entonces ya saben que aquí pueden dejar en el chat alguna pregunta para Angélica. Este es el momento, aprovechen. Y también de dónde se están conectando. A los que no lo hayan puesto aún, pues lo pueden poner ahí. Será un gusto saber desde dónde se conectan. Y bueno, pues em, ahora, en lo que alguien se anima a poner sus preguntas, Angélica, me gustaría preguntarte acerca de si tienes algunas palabras de ánimo para quienes quieran hacer un posgrado o quienes estén estudiando traducción, si les quisieras dar algún consejo o algunas palabras de ánimo. Ay, pues es que yo creo que sí es muy importante seguir estudiando. No te puedes conformar con lo que aprendes en una licenciatura, porque te dan las armas, ¿no? Pero pues te falta conocer realmente el campo. Y siento que cuando lees lo que han escrito otras personas con respecto a la traducción, vas adoptando o creando tu propio criterio de traducción. Vas desarrollando puntos de vista diferentes, vas entendiendo que pues aquí no hay fórmulas mágicas y que cada autor tiene su estilo, que a veces lo que importa es el estilo, a veces lo que importa es la intención, a veces es la trama, a veces es todo.
Y eso te lo da, pues, los estudios. O sea, cuanto más estudias, más... Para mí fue muy revelador. Vi cosas que antes no comprendía. Como les dije, a lo mejor yo traducía algunas cosas o resolvía problemas por intuición. Pero ya después que lees que ya hubo gente antes que tú que se enfrentó a esos problemas y te escribe cómo lo resolvió, te hace sus aportaciones, pues te amplía tus herramientas, ¿no? Y vas asimilando lo que otras personas dicen. Sí creo que es muy importante seguir estudiando. Es, sí, un esfuerzo mayúsculo, pero pues ahora como hay estudios a distancia, ya no es tan complicado, ¿no? Para mí fue una experiencia muy buena vivir en España esos años. Fue muy duro también, pero con amigas, con mi queridísima Nieves, uf, fue muy soportable. Al final encuentras almas gemelas en el camino que de otra manera no habría conocido si me hubiera quedado aquí. Entonces, sí, yo sí invito a la gente a seguir estudiando. Nunca acabas de aprender, nunca. Cuando crees que ya por fin leíste todo, ya, y al día siguiente vas a empezar como el experto, te das cuenta que leíste, pero una parcela del conocimiento y todo lo demás, pues hay que seguir aprendiéndolo. Así que la educación debe ser continua. Y sí creo que un doctorado te abre los ojos y te abre muchas puertas. Gracias por tu respuesta y por esas palabras y de seguir estudiando y, no, y ponernos metas, ¿verdad? Porque así como hubo alguien que te animó a ti y con tu perseverancia y todo lo lograste, pues siempre hay puertas que podemos tocar para lograr lo que nos propongamos. Aquí hay un mensaje de Vanessa, dice Angélica, muchas gracias por tu análisis, te admiro mucho, Vanessa, desde Mérida, Yucatán. Mm. Gracias, Vane. También es mi amiguita. Ah, bueno, pues qué alegría que tuvimos tantos participantes hoy en este café. Entonces, si no tienen alguna pregunta, pues nos podemos despedir de esta parte formal, por así decirlo, para detener la grabación. Y quienes deseen quedarse, bueno, Ilvara se disculpa, se va. Bueno, pero gracias por estar aquí en todo el café. Y pueden quedarse porque nos quedamos charlando, contando chistes o algo. Entonces, ¿qué les parece si ahora pueden activar su micrófono y aplaudirle a nuestra invitada por su tiempo y por todo el trabajo que ha hecho, por estar aquí? Pueden aplaudir. Gracias, Angélica. Muchas gracias, de verdad. Gracias, fue un placer. Gracias a todos. Gracias a los que se conectaron desde otro continente. Uf, no saben lo que significa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Dice Jamie Orantes, fue un gusto, muchas gracias por esta bella invitación. Así es que muchas gracias a todos. Vamos a detener la grabación, no se vayan, por favor.